Bienvenidos tengan, señores televidentes, y bienvenidos a un programa más de Aquí se escribe la historia. Hoy tenemos unos invitados muy especiales, ahorita los vamos a presentar. Les recuerdo que estamos completamente en vivo todos los sábados de 9 a 10 de la mañana y nuestra línea telefónica es 420-85. Llámenos porque su opinión es muy importante. Muy buenos días, tenemos licenciado Mauricio Hinojosa. Mucho gusto, mi doctor amigo, Mora, saludarte. Alberto Mora. Doctor Alberto Mora es el pionero, el fundador de lo que es el Colegio de Médicos de aquí de la ciudad de Guanajuato, y también el licenciado Mauricio Hinojosa, de los coautores, fundadores de la Barra de Abogados. Abogados. La Barra de Abogados de aquí de Guanajuato. Así es, mi pues querido bienvenidos. amigo. Gracias, Bienvenidos Gonzalo, una vez más. Bien, Y muchas gracias por la invitación. Sí, no, qué bueno que vienen aquí. Vamos a platicar tantito de lo que es el Colegio de Abogados, la Barra de Abogados, y lo que es el Colegio de Médico de aquí de Guanajuato. Doctor Alberto, ¿cómo se inició aquí el Colegio Médico de Abogados? Bien. ¿Cómo fue la idea? ¿Cómo surgió esa idea? La idea surgió de una necesidad de superación del cuerpo médico. O sea, al inicio fue una invitación a los médicos de la ciudad y fuera de la ciudad a que hiciéramos sesiones académicas. Sí. Y de una forma informal, de invitaciones informales a los médicos de la ciudad y a los médicos fuera de la ciudad, se empezaron estas sesiones. Posteriormente, algunos asistentes a estas sesiones dijeron, bueno, ¿por qué no hacemos una reunión un poco más formal? Y bueno, pues así lo hicimos, la idea. Y por fin, después de un tiempo, ya se formalizó en Relaciones Exteriores la colegiación. Yo creo que fue el primer colegio como tal, con esa concepción como colegio, en todo el estado. Antes existían sociedades mutualistas, Sí. sociedad tal, médica, etcétera, pero asociación como cuerpo colegiado yo creo que fue la primera del estado. El estado de Guanajuato. Así es. Es interesante eso. Sí, Que haya sido sí, uno sí. de los fundadores. Claro, fue una idea, pues como tú mencionabas, fue una idea pionera, porque ahora ya las asociaciones se están convirtiendo en colegios. Sí, sí, sí. Y entonces, en ese tiempo estamos hablando cuando se estableció realmente, se protocolizó el Colegio de Guanajuato, fue precisamente hace 40 años, en octubre 23 de 1973. Pero ya Bastantes antes años. nos estábamos reuniendo como colegio médico, pero sin tener la protocolización en relaciones exteriores. La correcta. Pero la concepción y la idea y además el hecho, Sí, sí. ya estábamos Ya lo estaban reunidos. haciendo en hecho. Claro. Faltaba hacerlo de derecho. Así es. La protocolización Así es. misma del colegio. Sí, señor. Y a partir de ahí, pues, han venido trabajando. Sí, ¿no? sí, han venido trabajando. Ha habido antes se englobaba a todo el cuerpo médico y a los médicos odontólogos. Ya después que creció la población tanto de médicos como de odontólogos, se circunscribió el colegio médico a médicos, cirujanos, y los odontólogos hicieron su colegio también. Interesante. Y en relación a la barra de abogados, ¿cómo fue la idea? Bueno, la idea ¿Cómo surgió? a partir de que la asociación de abogados que estaba constituida aquí en Guanajuato Capital, Sí. por cierto, con maestros distinguidos de la máxima casa de estudios, nuestra alma mater, Sí, sí. y también abogados muy connotados del medio del ejercicio profesional y de la política, solamente que pues ya mayores, obviamente, entramos Sí. las nuevas generaciones de abogados, litigantes, y se hizo la necesidad de hacer un cambio de mentalidad en la representación y sobre todo en la defensa de los intereses de los abogados. Nuestros antecesores que estaban en el Colegio de Abogados Sí. de la capital, personas sobrias, muy respetables,
muy educados, muy sobrios en sus exposiciones ante el gobierno, en la academia, ante la sociedad, y se requería quizás una chispa más dinámica de parte de jóvenes abogados, y ingresamos la siguiente generación de abogados, que hoy día algunos son magistrados, servidores públicos del Poder Ejecutivo estatal y municipal, destacados, a quienes respeto y tengo amistad profunda con ellos. Se hizo la necesidad de que, para no romper desde el interior del colegio, una nueva generación de abogados, constituimos la Barra de Abogados de Guanajuato, que, con la anuencia de la Barra de Abogados del Estado de Guanajuato. Y así fue como surgió este nuevo proyecto, y me tocó ser cofundador con un promedio de 25 abogados, y que ahorita somos agremiados como 75. Hay inactivos también, unos que se han ingresado a la apatía, pero mantenemos viva la actividad de la barra como una asociación de crítica propositiva hacia el sistema de justicia amplio, de procuración y de administración de justicia en el ámbito civil, penal y también en la procuración de justicia. Entonces somos una voz que representa a los abogados y que también intenta, con la colegiación o la asociación de abogados, llevar a los abogados a una mejor capacitación, a una mejor conciencia del ejercicio profesional ético, responsable, y vigilar que los abogados, que haya abogados, vamos a hablar de esa responsabilidad en este tema de la mañana, sobre la responsabilidad profesional, no solo médica, sino de los abogados. Tenemos el deber de ser responsables, honrados, honestos para con los pacientes, los médicos, los abogados para con nuestros clientes, y impulsamos que haya una conciencia del abogado en ese sentido, con algunos cursos de capacitación, reuniones frecuentes, y también para la defensa de la dignidad del abogado cuando los servidores públicos, agentes del Ministerio Público, jueces penales, jueces civiles, autoridades del Ejecutivo, no dan lugar a los derechos de la ciudadanía o de los mismos abogados. Los abogados nos unimos en una sola voz para tratar de denunciar o denunciar literalmente y formalmente ante las instancias la responsabilidad de los servidores públicos. ¿Y en qué fecha más o menos, qué tiempo fue? Vamos para 14 años, de fundada la Barra de Abogados. La constituimos en la Plaza de la Paz. La Plaza de la Paz. Y cuando rotamos a los presidentes, sus domicilios fiscales son la sede temporal, de la sede de la Barra de Abogados. No tenemos un edificio como tal. Tratamos de construir uno, pero bueno, se requieren recursos, aportaciones, y no todos tienen ese ideal del gremio de aportar recursos para tener una sede física, un edificio propiamente dicho para asistir. Tendríamos que rentar y bueno, dar labor social. Será nuestro ideal de dar labor social a un número de personas, digamos. En mi despacho y otros abogados hemos acordado tener un mínimo de 10 personas de escasos recursos de servicio social de despacho, y que la Barra de Abogados pudiera acumular distributivamente a cada uno de sus agremiados hasta 1000 asuntos por gremio, en este caso la Barra de Abogados, pero necesitaríamos una sede, una infraestructura administrativa, personal, sueldos. Pero vamos hacia 14 años, mi estimado abogado. Pues qué bueno, ¿no? De cualquier manera, pues ahí va, pasito a pasito, se va haciendo sobre el paso fuerte. Evolucionando. Y pues, no creo que tarde mucho en realizarse. Aspiramos a lograrlo. Mucha gente se preguntará qué relación podría tener aquí el Colegio de Médicos y la Barra de Abogados. Hay mucha relación, porque puede haber una conjunción de trabajo o viceversa, una representación por parte de un abogado denunciando a un médico, etcétera, ¿no? Así es. Tuvimos por ahí, acabas de decir muy bien lo de responsabilidad médica. Sí, claro. Es algo muy, se oye muy fácil esa palabra, pero me imagino que los médicos tienen pues hay cierta problemática de cómo actuar a veces. Te digo esto porque se dio a la luz cuando fuiste tú personalmente, que invitaste también a hacer un foro ahí de responsabilidad médica, y la Barra de Abogados participó en dar. Así es, en efecto. Médicamente. Ahí vi que sí hay
cierta problemática, que los médicos están un poquito, por así, amarrados de manos en ciertas cosas. Vamos a platicar esto. Doctor, Bien. ¿cómo que tendrían los médicos un poquito atados de manos en la responsabilidad médica, en su hacer médico y sobre todo, bueno, ante la gente que ustedes dan servicio? Sí, definitivamente. Mira, el quehacer médico, yo creo que ningún médico, ninguno, tiene la intención de hacer daño. Sí, El que está mentalmente sano, yo creo que ningún médico tiene la intención de hacer daño. Eso yo creo que es... Bueno, no hay verdades universales ni lo que yo estoy mencionando ahorita, sí, pero, claro. pero definitivamente yo creo que es algo que se siente y que pensamos todos los médicos. Sí, Intencionalmente nunca vamos a pensar hacerle daño a nadie. El inconveniente del médico en algún momento es que es un ser humano. claro. Y el ser humano se equivoca. Ahora las equivocaciones pues tienen repercusiones, eso es definitivo, Claro. también es cierto. Pero nunca el médico, insisto, que esté consciente de su labor, está pensando en dañar, en ningún momento. Entonces, la práctica de la medicina en este momento se ha complicado porque también hay gente de toda, hay gente que Sí, está claro. buscando precisamente y pretendiendo, pensando que el médico es un individuo muy rico y que tiene que aprovecharse De económicamente de él. Y entonces, pues tiene que, de alguna forma, aprovecharse de esa situación para conseguir dinero eventualmente fácil. Ahora, esto que mencionabas de la relación que tuvimos con la Vara de Abogados y el Colegio Médico, yo creo que es un parteaguas. Yo creo que es un Sí. parteaguas no solamente en Guanajuato, sino en el país. en el país. En el país, el hecho de que un cuerpo colegiado le esté pidiendo ayuda a otra agrupación igualmente colegiada, yo creo que eso realmente se escribe la historia. Empieza. Esto es historia. Esto es historia. Empieza. Definitivamente. Primero, debe haber un sentido de humildad de parte del colegio para pedir ayuda. Sí, claro. Ese es un avance tremendo. Y segundo, el sentido solidario del otro gremio para aceptar esa responsabilidad que le están endosando a otro colegio. Sí, sí, claro. Y además se habló en una forma, en esta sesión que tuvimos, en una forma madura de adultos, sin Sí. entrar en discusiones que no van a concluirse en nada. Y salimos con un sabor de boca muy agradable y además sacamos conclusiones que son operacionales. Claro que sí. Y esto yo creo que debe ser el comienzo de una larga historia de convivencia y de fraternidad. Así es. Miren, qué interesante está este tema. Vamos a un corte comercial y ahorita seguimos platicando de esto. Sobre el Claro. punto. ¿Les parece Bien bien? hecho, me parece Claro. bien. Regresamos. En Caja Alianza te abrimos las puertas. Obtén tu cuenta de ahorro gratis y sin comisiones. Impulsa tu negocio. Solicita tu crédito con las tasas más bajas. Disfruta de unas merecidas vacaciones. Liquida tus deudas o cubre los gastos del regreso a clases. Pide 90,000 pesos y paga 2,900 pesos al mes. O bien, pide 60,000 pesos y paga solo 1,900 pesos al mes. Ven a tu sucursal en calle Manuel Doblado número 7. Ahorros, préstamos, inversiones y pago de servicios en Alianza. Sí. Selva Guanajuato, prepárate para tu futuro.
Nuevo plan de estudios, 6 horarios diferentes, nuevas instalaciones con amplio estacionamiento, tecnología educativa de vanguardia. Prepárate como chef profesional en un año 6 meses. O aprende las mejores técnicas en estilismo profesional en un año 3 meses. Durante este mes, la inscripción es gratis. Informes al 73 349 44 o en calle Rommel número 24, esquina Las Palmas, Colonia Arroyo Verde, frente al auditorio de las Abejas a un costado de la Deportiva Hierbabuena. Somos Selva, somos éxito. Con amor, transforma tu vida. Con respeto, crea la paz. Con beneficencia, habla bien de todos. Con honestidad, actúa con verdad. Con responsabilidad, decide con libertad. ¡Vengan esos 5! Guanajuato va por los valores. DIF, transformando vidas. Guanajuato, orgullo y compromiso de todos. Los precios más bajos en venta de autopartes y refacciones automotrices con el más amplio surtido de todas las marcas líderes en el mercado. En suspensiones, balatas, radiadores, afinaciones, aceite, baterías y en muchos productos y servicios más, siempre grandes promociones. Carretera Guanajuato Juventino Rosas, kilómetro 7.5, Hierbabuena, Guanajuato. La mejor refaccionaria El Pistón. Guanajuato nos une. 5 fuerzas políticas sumamos voluntades en una agenda legislativa común. El resultado, leyes que beneficien a los guanajuatenses. 62ª legislatura, Congreso del Estado. Caminar todos los días para ayudarle a un niño a dar un paso es algo extraordinario. Somos el sistema de rehabilitación infantil más grande del mundo. Fundación Teletón. Gente extraordinaria. Mami, ¿ya conocí los nuevos pañales ecológicos? Están hechos con telas novedosas. Son unitarias. Se lavan en lavadora. Duran y previenen los arrugas. Ahorrarás mucho dinero. De bebé. Regresamos con el doctor Alberto Mora y el chavo Mauricio Hinojosa, respectivamente fundador del Colegio de Médicos y cofundador de la Barra de Abogados de aquí de la ciudad de Guanajuato. Estamos platicando de las responsabilidades médicas y de la responsabilidad de los abogados también, de esa relación estrecha que ya hay entre colegios. ¿Por qué no nos platicas cómo fue esta relación, cómo se realizó bien? Bueno, en realidad no es la primera ocasión que nos reunimos como asociación de abogados con los médicos. Quizás viene siendo en la historia de un lustro, 5 años, aproximadamente 4 ocasiones, precisamente para conferencias sobre la responsabilidad o negligencia médica, asesoría de cómo defenderse los médicos respecto de pacientes que pueden llegar a calumniar o a obtener, como decía acertadamente, un beneficio. No esperaba yo, déjenme bloquear mi teléfono porque es una falta de respeto a los... Bien, de cómo llegar a defender sus intereses los médicos ante una situación falsaria para obtener un enriquecimiento indebido, ilícito o ilegítimo, denunciando una responsabilidad médica no existente. ¿Por qué? Porque se atenta contra el prestigio de un médico o también contra el prestigio de un abogado, falsamente para exigir alguna... Y entonces nosotros como asociación de abogados, como asociación de médicos, nos reunimos, y precisamente como decía el doctor Alberto Mora, es un parteaguas porque se requiere realmente la humildad profesional de los médicos y también la prestancia, disposición, solidaridad y humanismo de los abogados para conjugar con los médicos el punto exacto de una responsabilidad profesional o no. Entonces, la intención de que los colegios nos reunamos es hacer conciencia
del alcance de nuestros actos como abogados y como médicos en el ejercicio de nuestra profesión, conciencia responsable, fomentar los valores de la honestidad, de la rectitud, de la ética del ejercicio profesional. En el ámbito del ejercicio médico, pues son servidores públicos cuando trabajan para una institución pública, llámese IMSS, ISSSTE, Hospital Civil o un sistema de seguridad social del gobierno, o bien para la iniciativa privada. Y en el caso de los abogados, pues solamente en el ejercicio profesional privado. Entonces, el objeto de reunirnos, licenciado Gonzalo, es protegernos y hacer conciencia del ejercicio profesional responsable y estar informados los médicos de cuáles son las dinámicas que ellos pueden conocer para defender sus derechos y actuar con el profesionalismo debido y defenderse, porque muchas veces los médicos no se defienden adecuadamente, requieren una asesoría técnica jurídica. Sí, lo que pasa es que lo que estás comentando es muy correcto. Es decir, el médico de pronto se encuentra en situaciones de un dilema crítico, en la cual el actuar o no actuar puede caer en una responsabilidad. Ese dilema que podría ser que un médico esté de guardia en el hospital, por ejemplo, y pues tiene ahí que estar atendiendo a los pacientes que están ahí, pero alguien le llama rápido, aquí afuera se cayó, está aguando una mujer o X causa, y entonces en esa salida, pues también por ese responsabilidad de humanidad de ayudar a otra persona que le está pasando algo, piensa, no, pues si descuido acá a los que tengo, vaya a pasar algo o de los que yo tengo, pero si no salgo también pues ¿qué le va a pasar con esa señora? Y en esos tipos de situaciones son donde tienen dilema los médicos. Y entonces, pues desgraciadamente el abogado le explicaba desde un punto de vista legal cuál es su quehacer, qué tendría que hacer, y a veces el humanismo lo tenemos que dejar a un lado por el simple observación de la ley. Hay protocolos. Bueno, no sé si desearía el doctor Alberto hablar sobre los protocolos y como abogado podemos apoyar en lo jurídicamente sobre este punto. Bueno, definitivamente sí hay guías de manejo para la atención de los pacientes y cada vez en México se están escribiendo y se están protocolizando estas guías. Sí. Precisamente ayer tuvimos una sesión acerca de la guía sobre el manejo, el tratamiento de la eclampsia ahí en el centro médico donde yo laboro. Y cada vez existen más protocolos y más guías de atención de los padecimientos o de los síndromes o de las enfermedades que aquejan a los pacientes. Y entonces uno debe de guiarse, precisamente de ahí viene el nombre de guías de manejo de las enfermedades. Y cuando uno se aparta de estas guías, eventualmente es donde la ley nos dice que estamos fuera de lo correcto, de la legalidad. Sí. Pero algunas veces la legalidad no es ni humanista ni justa. O sea, la ley puede no ser justa. Sí. Una cosa es que sea justo y otra cosa es que sea legal. Y en eso estriba precisamente el dilema médico. Claro. El quehacer médico en ocasiones o en muchísimas, yo creo que sean más, está guiada por el sentido de servicio. Y ojalá que así siga siendo, pero que nos permitan seguir haciendo. Y algunas veces la ley nos está limitando este actuar. Y además, algunas veces, por miedo a la ley, no actuamos, y otras veces por desconocimiento de la ley. Y entonces, la conveniencia de entablar una comunicación, un encuentro con una asociación colegiada, como es la Barra de Abogados o el Colegio de Abogados, pues es una pretensión de mejorar definitivamente, de mejorar la atención.
O sea, no es nada más para protegernos, sino que realmente sea efectiva la atención sin menoscabo de nuestras personas o de nuestros familiares. Definitivamente, yo creo que, insisto, este encuentro que tuvimos fue absolutamente provechoso y productivo. Y ojalá que se siga haciendo mi buen amigo, licenciado, ¿no? Sí, gracias. Sí, con eso lo tenemos en cuenta. En particular quiero enfatizar en que los protocolos, como bien dice el doctor Alberto Mora, son guías, pero también es un procedimiento que tiene una serie de pasos concatenados, unidos, 1 a 1, 1, 2, 3, 4, 5, que tienen que ser continuos, porque si se rompe el procedimiento, se rompe el protocolo y surge entonces la responsabilidad médica. Se trata de que, en el ejemplo que ponías, Gonzalo, respecto a que si está el médico en una emergencia, en un nosocomio, en un hospital, en un centro hospitalario, y hay una emergencia en la vía pública, abandona a un paciente que tiene al interior del centro hospitalario por una emergencia, y puede ser que fallezca la persona que está atendiendo en la vía pública. La investigación iniciará qué fue lo que hizo el médico o qué fue lo que no hizo, porque la negligencia médica se refiere a una omisión, a un acto negativo, a un no hacer, o una acción que realizó fuera de tiempo, a destiempo, y puede incurrir en una responsabilidad cuando realmente trató de llevar a cabo un acto humanitario del deber médico por el amor a la vida misma, pero sin embargo se rompió el protocolo y puede surgir una posibilidad de responsabilidad, quizás no. Tendríamos que ver el caso concreto ya. Entonces nosotros sugerimos como abogados que eviten romper los protocolos. Y hay un protocolo mundial que decía tu hijo en la reunión que tuvimos con el Colegio de Médicos en el Hospital General de aquí de Guanajuato, que todos estamos obligados a dar primeros auxilios. Sí, y los que no sepan dar primeros auxilios o proveer los primeros auxilios, signos vitales, respiración boca a boca, etcétera, puede ser que se caiga en un exceso o la presión del tórax para propiciar que el diástole, sístole se reanime del corazón. Entonces, considero que sí es una responsabilidad también que el protocolo no someta a las personas en general a unos casos emergentes. A unos casos de emergente, a los primeros auxilios. Ahora, los médicos en el ejercicio de médico en función pueden cometer una serie de delitos, tanto imprudenciales, culposos o dolosos, es desde el homicidio doloso o culposo, lesiones leves, levísimas, graves, gravísimas, una violación sexual. O actos por omisión. O abusos eróticos sexuales, abusos deshonestos, hostigamiento sexual, acoso sexual. Los abogados inclusive también podemos incurrir en responsabilidades desde el fraude de abogado, la falsedad ante autoridad, al mentir en una declaración civil, al defender a nuestros clientes, en una declaración ante el Ministerio Público, ante una Junta Local de Conciliación y Arbitraje, al demandar a una autoridad en un tribunal municipal administrativo o a una autoridad del Estado, del Ejecutivo, en el Tribunal Contencioso Administrativo, o en un amparo, se miente en una demanda de amparo. Entonces, bueno, creo que sí hay una serie de responsabilidades también de los abogados en materia de abusar del ejercicio profesional, puede caer en difamación, en calumnia, en la falsedad de documentos, en el uso indebido de documentos falsos, en el fraude procesal, en una serie de delitos, hasta en las amenazas inclusive puede caer un abogado. Mira, es interesante lo que estamos diciendo, porque esto que estamos diciendo concuerda también con la participación de los médicos en su función directa especial. Vamos a un corte comercial y seguimos platicando, que es muy interesante esto, ¿no? Adelante. Regresamos. En Restaurant Bar Buffet Tío Alberto disfrutarás de lo mejor de la cocina México-Mediterránea. Ven y prueba nuestras deliciosas ensaladas y postres, empanadas, pastas y una exquisita rachera para degustar en nuestro buffet parrillada a solo 95 pesos. Pregunta por nuestro servicio de banquetes para tus eventos sociales. Restaurant Bar Buffet Tío Alberto, la casa del buen buffet, te espera. Con respeto, evita el bullying en las escuelas. Con respeto, trata a los adultos mayores.
Con respeto, protege a nuestras mujeres. Con respeto, cuida los recursos naturales de Guanajuato. Los diputados del PAN hacemos que todo esto se convierta en ley. Queremos que tú seas tratado con todo respeto. Tiene los juguetes con los que tus hijos aprenderán jugando, los libros más entretenidos y divertidos, echarán a volar su imaginación, la ropa de temporada que a ti y a tus hijos les gustarán y los accesorios más divertidos. Aquí encontrarás lo más novedoso, creativo y educativo para tus pequeños. Contamos con un amplio surtido. Tenemos sistema de apartado. Nos encontramos en calle Ayuntamiento número 15. Cumpleaños, el día de mi boda y cualquier evento especial que me toquen con mariachi. ¡Sí, señor! La alegría, el sabor y tradición de México se representan con el mariachi. En Guanajuato vive esa tradición. Goza de la mejor música mexicana en la ejecución del mejor mariachi del estado, el Mariachi Santa Rosa de los Hermanos Rangel. Desde 1953, el Mariachi Santa Rosa sigue sonando. Abarrotes, frutas y verduras Hermanos García. Los productos más frescos en gran surtido en abarrotes, cremería y salchichonería. Tenemos precios especiales para mayoristas y damos servicio a hoteles y restaurantes. Los mejores precios en el mercado. De lunes a domingo de 8 de la mañana hasta la 1 de la madrugada. Abarrotes, frutas y verduras Hermanos García. En Tepetapa número 33. ¿Te gustan los autos? Ahora en León, Guanajuato, Grupo Selva. Prepárate para tu futuro. Escuela de Mecánica Automotriz, carrera de Ingeniería Automotriz, bachillerato en máquinas de combustión interna y especialista en motocicletas. Somos la única escuela en el Bajío que cuenta con centro de capacitación Volkswagen. Estamos a 1 minuto del Paradero de la Oruga en Parque Hidalgo. Somos Selva, somos éxito. ¿Y tú, sigues forrando tus libretas y cuadernos? Ya no pierdas tiempo y dinero y mejor compra en Papelería Sangre de Cristo. Personalizamos tus libretas, cuadernos, guías, libros y manuales con pastas plastificadas del color que tú necesites. Papelería, fotocopiado en alta definición, tarjetas de presentación, volantes y folletos, todo con la mejor calidad. Estamos ubicados en calle Sangre de Cristo número 2. Solo calidad y rapidez en Papelería Sangre de Cristo de una vez. ¿No has visitado el restaurante bar El Tapatío? Ven y conoce nuestra gastronomía. Disfrútalo. El sabor y calidad son nuestra carta de presentación. Deliciosos antojitos mexicanos. Nuestros clientes nos recomiendan. Sabor y tradición para disfrutar en familia. Riquísimo. Nuestra mejor experiencia culinaria. Los mejores precios. Conoce nuestras promociones. Visítanos en la Ascurain de Retana número 20 frente a la Universidad de Guanajuato. Empezamos con el doctor Alberto Mora y el licenciado Mauricio Hinojosa, respectivamente. Gracias. Representantes de los colegios médicos y abogados. Estamos platicando de que existe el dilema de la ayuda humanitaria con el sistema legal. En el caso que decía el doctor, platíquenos, doctor, exactamente hay una estrecha separación entre la humanidad del médico con lo legal, el actuar legal. ¿Por qué hay ese dilema entre estos dos temas? Sí, bueno, la legalidad y la práctica de la medicina en algún momento estaban actuando en forma paralela, sí. Pero no es así realmente. Son dos líneas que llegan un momento a oponerse en algún momento. En algún momento uno se encuentra en ese dilema y es precisamente en ese punto donde nosotros estamos pidiendo ayuda precisamente a los compañeros abogados. Ese es el punto, licenciado Mauricio, en sí, que esta relación humanitaria legal tan estrecha a veces causa perjuicio a un médico por tener ese servicio humanitario. Efectivamente, bueno, aquí lo básico es que tiene que observar el médico, observarse, pero para eso conocer cuáles son sus deberes y sus limitantes
cuando son servidores públicos en una institución pública. No pueden y no deben romper el protocolo. Y ya dijimos que el protocolo es un procedimiento. Entonces ellos, aunque sean humanistas, el del ser y el deber ser, de la filosofía y de lo que define la conducta de las obligaciones de una persona, el campo del derecho, el ser y el deber ser, o como desde el punto de vista filosófico, el ser humano del médico por amor a la vida y a la salud, a la profesión, tiene una limitante con el deber ser. Es un ser humano, un médico de vocación, pero tiene una limitante con el deber. No puede romper el protocolo porque entonces corre el riesgo de ir a prisión. Ese es su riesgo. Ese es el riesgo. Entonces tiene limitantes, tiene que conocer sus limitantes y no excederse. Y tiene que respetar los protocolos. Y en un momento determinado también, voy a decirlo, en la población hay personas que abusan de los médicos para obtener de ellos medicamentos que no requieren para terceros, o exigen a veces, por favor, deme una receta médica, no está autorizada a la persona a dar alguna receta y la tratan de conseguir con otro médico o con otro médico y los médicos se niegan, les van cerrando las puertas porque los hay pacientes también que no requieren un medicamento y lo solicitan o no están afiliados a un sistema de seguridad como ISSSTE o IMSS y requieren o exigen una determinada prestación que no son derechohabientes. Entonces sí también tenemos del otro lado de la población a personas que abusan de la nobleza de los médicos, del sistema de seguridad médica. Entonces, ¿qué sugerimos los abogados? Que sean los médicos estrictos, observadores del protocolo y en excepciones, pues si su intuición y corazón lo da, hacerlo con el riesgo de poder enfrentar un procedimiento, sea administrativo, un procedimiento penal, un procedimiento de responsabilidad civil, un procedimiento administrativo, que no es lo mismo el de la queja o el de arbitraje ante la COESMED. Sí, lo que pasa es que, bajando al ejemplo de la simplicidad, lo que estamos platicando es decir, el médico tiene un accidente, una persona afuera, entonces él tiene que decidir si va a salir a ayudarla, porque si a esa persona, porque el médico no sabe en qué condiciones está, que se cayó, que le pasó algo, y con ese pensamiento humanitario, pues sale a ayudarle, salen los camilleros, pide ayuda, a ver, tráigalo para acá, ¿qué tiene? Y en ese inter pasa algo feo, que no lo pudo ayudar, murió. Y entonces, por ese pensamiento de ayuda humanitaria, se le abre un proceso penal al médico, porque fue la última persona que estuvo con él en el momento. Y ese tratar de ayudar se convierte en algo perjudicial para el médico. Así es. Y entonces es donde queda el dilema de que o salgo a ayudar, o ayudo o no ayudo. En efecto. Si gustas voy a responder algo de lo que plantea el abogado Gonzalo. En el protocolo también hay roles. Sí. Interviene el paramédico, interviene el camillero, que lo podemos definir, interviene el instrumentista, bueno, eso ya es en quirófano, interviene el enfermero, la enfermera, luego ya puede ser el que transporte el médico general, ya después el especialista en quirófano, el instrumentista, el anestesiólogo, una serie de roles que definen en el protocolo la responsabilidad objetiva, directa, material del actuar de cada persona que actúa en la cadena del servicio médico. Hay definitivamente una persona y eso es un rol y ahí se define la responsabilidad, pero se ve al médico en general como responsable de toda esa cadena y no, estarás de acuerdo conmigo, por ejemplo el anestesiólogo, y cada uno de ellos, de los que intervienen en la cadena de la atención médica, son responsables directamente con responsabilidad objetiva de la especialidad para lo cual intervienen en esa atención médica. Y pues en ese sentido, que no sabían porque tenían que revisarlo, pues ya después se sabe por qué murió. Claro. X persona. Pero ya tienen un problema. Por ese sentido humanitario ya tienen un problema por salir a ayudar a una persona, ¿no? Claro. Y es donde el médico a veces dice, bueno, esto fue la ayuda que pidió la barra de abogados, ¿cuál es su actuar? ¿Qué podrían actuar? Y desgraciadamente, pues tienen que actuar como... No, y voy a decir que realmente son pocos los casos, en estadística, en números, que realmente en todo el estado existen
para responsabilizar a un médico. Son muy pocos. En materia civil, como en materia penal, y van normalmente los pacientes a acusar ante el Ministerio Público una responsabilidad penal que normalmente resulta en una calumnia hacia el médico, y el médico no va en contra del paciente que lo calumnió. Los médicos son muy pasivos en ese sentido. Y cuando los acusan administrativamente para un procedimiento interior en las instituciones públicas, instrumentan un procedimiento y surge pues de que no se acreditó lo que estableció el paciente, lo que el paciente acusó. La denuncia. Y que en quién reside la prueba de que hubo diligencia, desafortunadamente o afortunadamente para el paciente, en la institución pública. Acreditar con el expediente clínico que se siguió paso a paso una especie de bitácora de acciones, indicaciones médicas, suministración de medicamentos, y quiénes son quienes los ministraron, quiénes son quienes lo aplicaron, en qué etapa del día los aplicaron, nocturno, diurno, matutino, etcétera. Y esto finca la responsabilidad directa. Pero lo más elemental aquí está en que los médicos conozcan sus derechos, que se defiendan, porque hay pacientes que definitivamente están tomando como medio o instrumento el acusar a un médico para obtener un enriquecimiento económico. Por eso son menores los casos. Son mayores los casos donde realmente nos acusan a los abogados, en mi caso no, y tampoco espero que así sea, pero a los abogados los acusan penalmente, civilmente, por actos que han realizado en ejercicio de su actuar profesional, más que en la responsabilidad médica. Son más los casos de los abogados. En el caso de médico, a veces ha habido, bueno, no sé si hay gente que llevan a su paciente al hospital y el médico ya les diagnostica, les da ya su dictamen médico, sabe que tiene esto y esto y esto, y a lo mejor pues ya está muy grave, ¿no? Pero de antemano esas personas ya saben que a lo mejor su pariente va a morir. Pero ya cuando sucede eso, puede ser que bueno, ellos ya tienen conocimiento por la gravedad de la enfermedad o X causa. Hay una nueva ley ¿sí? sobre la decisión voluntaria. Si gusta. Pero me refiero a que si ellos ya sabían que ya está grave su pariente, aún así cuando pasa todo, fallece y todo, van a denunciar al médico. Puede ser que luego lo denuncien. ¿Ha habido casos así parecidos, doctor? Que lo denuncien para ver si sacan provecho alguno monetariamente. Definitivamente sí ha habido casos. Sí ha habido casos de gente que, como señala aquí mi amigo Mauricio, que dolosamente la gente, a sabiendas de lo que va a acontecer, de lo que va a pasar, se va a aprovechar no solamente del médico, sino del familiar, o sea, del dolo, también del duelo, de la muerte de un familiar, para hacerse un enriquecimiento ilegítimo. Eso sí ha sucedido. Que él ya sabía, ya sabían esas personas que... Eso sí, a sabiendas de que va a fallecer, entonces plantean o hacen todo el show, la forma hacen toda la comedia, precisamente ya con dolo, o sea, con ganas de enriquecerse, de sacar provecho. Y ahí donde entra también la participación del abogado. Exacto. Efectivamente. Porque el abogado lo que hace es que interpreta los datos. Así es. Y hace una especie de denuncia. Eso, y una defensa. Bueno, en el caso de denunciar al médico, sí denunciamos a médicos, pero muchas veces cuando no hay datos no podemos hacerlo. Claro. Si hay datos fidedignos, idóneos, pertinentes, objetivos, técnicos, convincentes, suficientes y pertinentes, entonces evidentemente se constituye una convicción tal que la autoridad ministerial, civil, administrativa o de arbitraje va a fincar una responsabilidad al médico. ¿Y qué es la responsabilidad? Viene de la voz o del vocablo del latín respondere, que es hacer frente, asumir y con sus bienes inmuebles, su casa, el menaje de su hogar, responder ante una responsabilidad civil para resarcir un daño material que se haya causado. Entonces, sí es muy importante que conozcan los médicos cuáles son sus derechos y también, ¿por qué no?, la población conozca cuáles son las maneras de instrumentar una responsabilidad médica, pero responsable, honesta y veraz.
Qué interesante está esto. Vamos a un corte comercial y seguimos platicando de eso. ¿Qué les parece? Gracias. Regresamos. Ahorita. Telecable de Guanajuato atiende tus sugerencias y ahora tendrá más canales. Por ello te informamos que durante estos días realizaremos cambios considerables en nuestra barra. Y en breve conocerás la nueva oferta que tenemos para ti. Para nosotros, lo más importante son nuestros suscriptores. Estamos para atenderte en cualquiera de nuestras oficinas. La medicina homeopática es una medicina de origen natural que se basa en la ley de la semejanza. Toma en cuenta las emociones del individuo y la relación con el medio ambiente. Porque sentirse bien es natural, Farmacia Homeopática Jesús Médico. Ya no tienes que cocinar. Te preparamos tus alimentos como a ti te gustan con un auténtico sabor casero, en un lugar familiar y agradable. Disfruta de nuestros ricos platillos, comida corrida y variedad de desayunos. Además, tenemos tortas y hamburguesas con papas, refrescos, jugos, malteadas, licuados y café. Visítanos en Ayuntamiento número 5, Plaza del Baratillo, Centro Histórico. El servicio, sabor, calidad y precios nos distinguen. Consiéntete en el restaurante La Terraza, la mejor comida de casa en la capital. Hola, ¿tienes dificultad en matemáticas? Ven, yo te brindo asesorías en matemáticas y físicas en los niveles de preparatoria y secundaria. 25 años de experiencia nos respaldan. Si te interesas, comunícate al teléfono 73 218 35 con el ingeniero Mario Martínez García. Y recuerda, las matemáticas no son difíciles. Si quieres, puedes. Lo mejor en pasteles, postres y café está en la Calle del Sol, un mundo lleno de magia y sabor con tradición desde 1982. Visita o llama a nuestras sucursales. Boulevard Euquerio Guerrero, kilómetro 6.5, local 12. Subida de San José, zona centro. Carretera Panorámica 12.330 Guijas, entre Pastita y Preparatoria. Compra en Guijas mencionando este anuncio y recibirás 10% de descuento. Pastelería a la Calle del Sol. Carnicería Panchos le ofrece la mejor calidad en carne de res, cerdo, pollo, cremería, lácteos, carnes frías, carne ya preparada, especialidades en cortes finos y americano, precios especiales a mayoristas. Estamos a sus órdenes en el interior del mercado de las Embajadoras en el local número 8. Sus pedidos al teléfono 422-99. Ya lo sabes, la mejor calidad en carnes solamente en Carnicería Panchos. Regresamos con el doctor Alberto Mora, quien es el fundador de la Colegio de Abogados de aquí de la ciudad de Guanajuato, así como el licenciado Mauricio Hinojosa, quien también es cofundador de aquí de la Barra de Abogados de Guanajuato, ¿verdad? Así es. Estamos platicando de lo que es la responsabilidad médica y un poquito adelantarlo también. En la Barra de Abogados, en conjunto con el Colegio de Médicos, se dio una conferencia, una práctica forense en la cual fue muy amena, fue mucha retroalimentación para ambas partes, ¿verdad? ¿Es correcto? Así fue. Estuvimos, ¿verdad, médico? Sí, claro. Nos invitaron ustedes, tuvieron la distinción de hacer que los abogados agremiados a la barra, ya al parecer habían tenido una sesión con el colegio o van por tenerla. Estuvimos 8 abogados que expusimos temas técnicos concretamente en materia civil, en materia penal, en materia administrativa, de queja interna, un procedimiento interno ante las instancias gubernamentales del servicio ISSSTE o IMSS, o de la Secretaría de Salud o del Hospital General, y también se habló sobre el organismo de arbitraje médico y sobre la cuestión penal ante el Ministerio Público. Se hablaron de todos estos rubros, después ingresamos a una dinámica de preguntas y respuestas. Concretamente fueron casos vividos, en donde se asesoró a los médicos de qué realizar, qué no hacer, cómo defenderse, cómo conducirse
cómo ejercer sus derechos frente al Ministerio Público, no llevar a cabo actos como, por ejemplo, daré una analogía. Los médicos nos dicen a nosotros, ustedes sigan estas instrucciones en esta receta, tantas horas para dosificarse durante tantos días. Si nosotros rompemos esas indicaciones que nos dan en una receta médica, claro, corremos el riesgo de intoxicarnos o que no tenga eficacia el medicamento. Lo mismo nosotros les aconsejamos, si llegan ante el Ministerio Público, pues que no hagan uso de su sentido común y se confíen a su inteligencia propia y a su lógica e inicien una declaración ante el Ministerio Público, aunque el Ministerio Público les haga sentir un ambiente de confianza y ellos inicien a hablar lo que en su concepto creen que estuvo bien, porque realmente puede ser que lo que estén diciendo se estén colocando fuera de su lógica en una lógica penal de responsabilidad. Les decimos que se reserven el derecho de declarar y que claro, si uno como abogado, así como ellos nos dan una indicación de receta, que nos dejen en el área de la abogacía, como la receta médica, por favor sigan al pie de la letra su silencio. Sí, porque a veces... No en todos los casos, ¿verdad? Pero bueno. A veces el sentido común a veces no concuerda con el sentido jurídico. Así es, totalmente. Prácticamente ni el sentido común médico pues combina, claro, o coordina más bien. Es diferente al sentido jurídico, ¿no? Eso totalmente, como abogado. Pues, así es, eso es. Tú me lo acabas de expresar. Aquí tenía una duda, porque lo que ahí se trató en el foro es que cuando un médico tiene a un paciente, le está administrando, lo está de acuerdo al protocolo que tiene, lo está llevando. Pero hay veces los familiares o algo le pedimos, doctor, pues veo que se le está doliendo mucho, está gritando. Y a veces el médico, pues, humanitariamente quiere hacer más cosas, pero a veces eso lo imposibilita, ¿no? Si no sigue el protocolo puede recaer en una responsabilidad. Entonces a veces las personas no sabemos, porque el médico dice, no, es que no le puedo hacer esto porque ya hice esto. Y el protocolo me está dictando que haga esto. Y entonces no le puedo administrar otro tipo de medicina porque tiene que reaccionar a lo que le estamos haciendo. Así y a veces, pues, nosotros viendo el sufrir de nuestro pariente o paciente, pues tratamos de, el doctor, haga usted, o ya desde ahí ya estamos denotando cierta, pues, apatía hacia el médico, ¿no? Y a veces no lo entendemos como personas comunes. Claro. ¿Es correcto lo que...? Sí, definitivamente sucede a menudo. Hay un dicho popular, y no por ser popular deja de ser sabio. Sí. Pues todos tenemos algo de médicos y de, sí, ¿verdad? Y de músicos, entonces, y de abogados, y locos, ¿no? Entonces, yo creo que por todos he sabido la medicación propia del enfermo, que por iniciativa él hace determinadas cosas o recibe tratamientos farmacológicos, sea con medicamentos, sin consultar al médico. A ver, nos automedicamos a veces también nosotros. A mí me ha pasado, yo lo he hecho. Claro, no sé, pero claro. Y algunas veces, malo, como lo bien... he hecho y veo que sí es... Sí, como malo, bien es dijeron, claro, le están diciendo al médico qué hacer. Oiga, doctor, hágale esto y hágale aquello y demás, ¿no? Entonces, ahí se enfrenta precisamente, y es donde se rompe esta línea del humanismo versus la legalidad, en contra de la legalidad. Entonces, si uno no sigue la guía, entonces puede ser eventualmente motivo para que sea demandado el médico. Claro. Entonces, aunque el paciente pudiera ser que lo requiera, y además el médico está siendo presionado para que haga determinadas acciones. O a veces hasta amenazado. Voy a ir con una abogada. Efectivamente, y sí, así ¿verdad? es. Entonces, no, pues, claro, fíjese que a mi hijo o la vecina le dieron esto. Y yo creo que le dé esto porque a mi vecina le fue muy bien. Pues que son diferentes, somos diferentes, afortunadamente somos diferentes. Entonces, los escenarios clínicos, decimos nosotros, o sea, los casos clínicos van a ser diferentes, las personas son diferentes y la forma de responder de las gentes también es diferente. Entonces uno debe eventualmente de individualizar el caso y aplicar las medidas que son necesarias individualmente. Y donde el médico entra en yo el dilema. Hacer una conclusión. Licenciado Hinojosa, sí. ¿qué
¿Qué concluimos de todo esto que estamos? Bueno, de todo esto concluimos que existe el retomar en la mente de los médicos como de los abogados, el retomar constantemente una responsabilidad profesional, ser cada vez más observatorios del actuar del médico, con un sentido responsable los pacientes y no atacar a los médicos por atacar o porque inclusive tienen antipatía hacia los médicos, sí, o un resentimiento. Esto es, llamamos a la población para que se sirva del médico con gratitud, con responsabilidad y con respeto, y también a los médicos que actúen dentro del campo de la ética profesional, del deber de servicio a su próximo, al humano, al paciente, y también un llamado a los abogados que no se tome un asunto como oportunismo para lucrar y formular una acusación penal ligera sin fundamento a un médico en la vía penal, en una instrumentación administrativa, en una queja de arbitraje, porque es deshonesto, es ilegal, y bueno, el abogado que incurre en ello pues tendrá que someterse a una acusación en su contra por falsedad, por difamación o calumnia y hasta la responsabilidad del daño moral económico. Creo que este programa es de difusión, nosotros venimos aquí para invitar a la población a que seamos todos responsables, pacientes, médicos y abogados en el ejercicio de nuestros deberes como personas. Pues qué interesante es todo esto, porque sí, los médicos se ponen a veces en una situación, pues un dilema un poco crítico, ¿no? En el aspecto de que a veces tienen que hacer un lado, como lo estamos viendo, claro, el humanismo mismo, que también a veces esa indiferencia, desgraciadamente a veces puede recaer también en una responsabilidad, que es la omisión, por no atenderlo, pues también, ¿no? Entonces el médico por todos lados, pues está, puede ser hasta frito por no ayudar a aquellas personas, porque es un delito por omisión, o por ayudarlo y que resulta mal esa ayuda porque por una emergencia y pues también, ¿no? Entonces yo creo que el médico sí tiene un dilema crítico en su actuar y que pues esperemos que todos podamos ayudar en ese sentido, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Y pues gracias, médico de... Al contrario. Sí, gracias. Aquí un saludo doctor Alberto. De la Barra de Abogados a tu gremio. Igualmente y muchas gracias por la invitación. Estoy seguro que esto va a ser provechoso y va a ser útil. Claro que sí. Definitivamente. E insisto, esto de la participación de las asociaciones, yo creo que debe de promoverse más. Ser un partaguas, hay que Claro, debemos de hacerlo. El individuo solo, enfrente de todas estas situaciones que tenemos actualmente, yo creo que está bien que luche, pero pues no es malo pedir ayuda, no es malo. Definitivamente. Yo creo que debemos tener esa conciencia. Pues muchas gracias por haber venido, doctor Alberto Mora y licenciado Mauricio Hinojosa, perdón. Gracias, amigos. Pues gracias por haber participado y espero que no sea la última vez, ¿no? No, claro. Tenemos agradecer a Nufo Morales de su hospitalidad, como siempre, y su profesionalismo, lo respeto y lo admiro al amigo. Muchas gracias. Nosotros nos vemos la próxima semana a la misma hora. Gracias por estar aquí con nosotros.